Bienvenidos a una charla con, yo soy Hugo Corona de Luna, este programa en el cual hablamos con gente que tiene que ver de la industria del entretenimiento. El día de hoy va a ser un programa bastante interesante, sobre todo por el día en el que se está grabando, porque lamentablemente perdimos a Catherine O'Hara el día de hoy, una de las grandes referentes de la comedia estadounidense, pero ella siendo una ciudadana canadiense. Y el día de hoy tenemos a una invitada que es guionista, ilustradora, que también ha sido parte de algunos proyectos muy interesantes en los últimos años y que nos hablará un poco más de ello. Ilse Apellanis. ¿Sí? Sí, Apellanis, pero Apellanis. mira, es lo suficientemente cercano para que lo tome. No, pero además hay gente, o sea, justamente platicábamos la pronunciación y la importancia que tiene de pronto también conocer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿en cuanto a qué? En cuanto a pronunciación y a cómo hablarlo. Bueno. Sí, no, totalmente. Ya hay veces que uno se resigna, porque Sí. también, o sea, digo, yo que luego he trabajado por ahí con gringos y así, de verdad que es imposible. Ilse. O sea, bueno, Ilse, puedo ser Ilse, puedo sí. ser Ilsa, si es con gringos, ¿no? Mientras no sea Ilsa Praus. También, sí, Ok. exacto. Pero no, la verdad es que Apellanis, todo bien. Ilse, un gusto. Igualmente. No tenía el gusto de conocerte, pero justamente lo que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar era como esta carrera que llevas y creo que la gente va a encontrar sumamente interesante que seas la primera guionista que aparece en este programa. Entonces creo que siempre es padre conocer diferentes puntos de la industria de algún momento, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Ilse, graduada de Centro. Así es. ¿No? Sí. ¿Cómo fue estudiar en Centro? Estuvo padre estudiar en Centro. Digo, bueno, de entrada fue como un cambio interesante en mi vida porque estaba yo estudiando negocios antes de mudarme a cine. ¿En dónde estabas? En el TEC. Ok, en Santa Fe. Sí, exacto. Entonces es una experiencia con capas, ¿no? En el TEC, en Santa Fe, en negocios. Pero bueno, o sea, yo siempre me encantaba escribir desde toda la vida y en algún momento incluso me gustaba actuar. Yo fui de esas teatreras en la prepa y así. E incluso en el TEC estudiando negocios, el teatro era lo único que me gustaba porque era como la optativa que yo tomaba ahí como 4 horas a la semana, toda intensa. Y cuando pues el optativo es lo que más te gusta de tu carrera, creo que pues es una red flag, ¿no? Hay algo que no está bien ahí en ese sentido, pero ¿por qué el teatro? ¿Por qué te gustaba el teatro? Pues realmente fue como un primer punto de entrada en la prepa, porque, digo, yo fui una prepa rara en la que la gente que hacía teatro era cool, ¿no? A diferencia del estereotipo donde son como los frikis. Pero pues no sé, o sea, desde la primaria y en el auditorio de la escuela tenían así todas las fotos de las obras de teatro que montaban y demás. Y para mí era súper aspiracional de que cuando entre a la prepa, porque era reservado para los de prepa, ¿no? Y cuando vaya a la prepa y voy a ser parte del equipo de teatro. Y, Okay. O sea, sí, no sé. Y viví mi fantasía y me encantó. Y tener ahí también la respuesta del público en tiempo real, padrísimo. Pero pues ¿cuál fue esa obra que te hizo estar ahí? Pues hicimos ¿cómo se llama? Rosalba y los Llaveros. Ok. Es una obra que ahorita voy a quedar muy mal porque no me acuerdo quién la escribió, pero sé que es un dramaturgo mexicano, creo que de Veracruz. Y yo fui Rosalba, entonces, aparte la protagonista. Soy Leo, entonces pues ahí hubo una confabulación de mundos donde pues estuvo muy padre eso. Luego también hicimos una obra de Woody Allen. No sé, como que... ¿Woody Allen en la prepa? Ajá, sí, Okay. Raro. El que llevaba el programa de teatro era Raro. En ese momento todavía no estaba tan cancelado, por más que obviamente ya estuviera cancelado. Todavía no nos dábamos cuenta de lo que sucedía. Decía, no, sigue estando padre, no nos importa, ¿no? ¿Y qué fue de Woody Allen? ¿Cómo se llama esta obra? No esperé que nos fuéramos a remontar tanto a mis orígenes. Así te dije que iba a haber una pregunta y esta ni siquiera es la pregunta complicada. Cañón. Híjole, no me acuerdo ahorita. ¿Película? A media entrevista me voy a acordar de... Sí, estaba basado en una peli. Se trataba de un cuate que está deprimido. Obviamente la película es Woody Allen. Está deprimido con su matrimonio y su vida. Y como que le gustan mucho las películas de film noir y empieza a fantasear que platica con Humphrey Bogart. Y se vuelve un poco... Sueños de un seductor. Sí. La famosa obra que también luego Adal Ramones terminó haciendo. Exacto. Ya. De hecho, en algún momento llevaron a Adal Ramones a la prepa
a platicar, pero yo no estuve ese día. Pero bueno, Mal luego día lo conocí. Mal día para no ir. Mal día para no ir, pero bueno, Sueños de un seductor, Ok. sí. Y luego en el TEC, la de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba, exacto, la mítica. Justo hace poco hablaba con mi novia de esas novelas que te dejaban de leer en la secundaria prepa, ¿no? Porque hablábamos, porque siempre existe este meme de Fuente, ¿no? Y Fuente Arial 12 y Fuente y a mí siempre se me sale el Fuente Ovejuna. Y hablábamos de esa parte, ¿no? Entonces creo que es interesante, pero claro, Bernarda Alba es uno de esos libros míticos. Claro, sí. Ok. Y muy divertido, pues ahí, ¿no? Estar y bueno, ya para cerrar el preámbulo del preámbulo del preámbulo, cuando me di cuenta de que lo que más disfrutaba era estar en teatro y como que pues buscar ahí una expresión más creativa, fue que me cambié de carrera y entré a Centro, que la verdad muy padre porque pues como que algo que tenía muy chingón Centro era, sí, pues no sé, mostrarte a demasiado cine, pues todos los maestros. Y luego me acuerdo que también habían como materias súper específicas, como por ejemplo, un semestre nos dieron específicamente cine iraní. Ok. Entonces, mucho Abbas Kiarostami, o sea, no sé, digamos que había mucha clavadez en términos de todo lo que veíamos, todo lo que consumíamos. Pero, ¿y ahí ya veías cine o fue justamente supongo que en la universidad, como tú empezar el gusto por la televisión y el cine? ¿Ya eras una consumidora O sea, previa? me encantaba desde siempre, pero nunca me había echado un clavado así de profundo hasta que realmente entré a estudiar. Ok. Y ya la verdad es que también toda la vida a mí me ha llamado mucho la televisión. Y yo entré a la carrera también con la intención de dedicarme a tele, ¿no? O sea, sí, a ambas cosas. El cine, por supuesto que hasta la fecha, pues sigue llamándome muchísimo la atención. Pero sí, o sea, no sé, a mí me encanta desde toda la vida la comedia. Me encanta, o sea, bueno, en su momento era de que Saturday Night Live, mi sueño de que voy a ir a meterme ahí, a estar. Y bueno, eso sí, digo, chistosamente, pues en la carrera, ese tipo de cosas yo creo que sí se descalificaban mucho, ¿no? O sea, como el querer dedicarse a la televisión o a la comedia. Claro. ¿Y qué se sentía? Porque creo que cuando uno estudia cine o cuando uno está haciendo cine, siempre existe este, pues como esta muletilla de tener que defender lo que te gusta siempre ante todo el mundo, ¿no? Porque está mal que te guste Woody Allen, está mal que te guste Tarkovsky, está mal que te guste Michael Bay, está mal o sea, y ahí como siempre está de, güey, pues son mis gustos, te vale madre por qué me guste. En este caso, por ejemplo, es tener que defender la comedia televisiva ante un grupo de personas que se dedicaban específicamente a yo voy a entrar a videocine y voy a cambiar la industria. ¿Cómo es? ¿Cómo se sentía? Pues un poco de todo, ¿no? Una montaña rusa emocional, porque digo, a ver, obviamente en primer, segundo semestre estás ahí como todo, pues no sé, queriendo causar la impresión correcta, ¿no? Y querer como, pues, sí, entrar como dentro de ese molde que te están pidiendo, pero al mismo tiempo yo creo que siempre defendí como mis gustos y mis intereses y como que mi forma de defenderlos era decir, bueno, voy a escribir un guión chingón, Ujú. ¿sabes? Y que se defienda solo y que se sostenga solo, y por más que sea un género que normalmente no sea considerado, pues, tan serio, ¿no? Tan artístico, lo que sea, pues bueno, ahí está y funciona. Y para mí ese tipo de cosas me encantaban, ¿no? Alguna vez me acuerdo, tipo en tercer semestre o algo así, nos pusieron, como a no competir, pero Ujú. competir. Íbamos a hacer un ejercicio en el que todos los equipos teníamos que filmar el mismo guión. Ah, sí, me Eh acuerdo de ese tipo de cosas. Ajá, muy Ajá. divertido, ¿no? Porque, bueno, también ahí juega mucho, pues, la perspectiva de los directores y demás, ¿no? De cómo abordar, pero bueno, o sea, el guión que yo escribí quedó y, o sea, como que ese tipo de validaciones pues, y era comedia, ¿no? Digo, a Ujú. ver, obviamente interpretado de distintas formas dependiendo del grupo, pero sí. O mi tesis, que también fue como, no una comedia, pero pues sí tirada como a una ligereza distinta, ¿no? Que no era así como algunas tesis que de pronto te ponen en blanco y negro de, ¿no? 10 horas, Artísticas. O sea, de sí, cine de autor, ¿no? en Que le llaman. alemán. Sí, y ahora esta comedia que tú consumías, ¿en algún momento estudiaste el guión? O sea,
no a profundidad de cómo se contaba el guión, sino cómo se escribía. Porque me parece que cambiar de carrera de una escuela como el TEC a algo que tiene que ver con creatividad, no cualquiera lo hace y no cualquiera sabe cómo se empieza a estudiar un guión. O sea, ¿el formato lo tenías o cómo fue tu interés justo en llegar y decir, yo quiero ser guionista? Pues digo, también tuvo como que distintos pasos. A mí siempre me gustó mucho escribir y yo antes escribía más como prosa, más como con la tirada de dedicarme a ser novelista o algo Ok. así. Y bueno, mis orígenes, ya que estamos haciendo el deep dive hasta de cuando tenía 12 años. Sí. Todavía no llegamos a eso, pero sí, ahorita va a pasar. Ahí voy, Va ¿no? a pasar. Te lo voy a decir. O sea, mis primeras cosas que yo escribía era fanfiction de Harry Potter. Ok. Y los publicaba en un foro, porque antes el internet era así de bonito. Entonces, como que más lúdico, ¿no? Ahora ya todo es Instagram. Antes era de que, el foro de Harry Potter. O sea, y estamos hablando de 2000, ¿2007? 2004. Ok, ya. Ok, ya. Además, ese internet. Sí, 2002, 2004. Pre-YouTube, Ajá. pre-Twitter, todavía Sí. MySpace. O sea, estabas ahí de que sí, MySpace, el chat.com y el foro de Harry Potter. El chat.com. Yo me metía mucho al Sí. chat.com. Me gustaba mucho. Era más libre el internet Sí. antes. Ajá. Sí. Ok, ya. Perfecto. Ya me ubiqué geográficamente, Tiempo, además, en el tiempo. espacio. Tiempo, espacio, exacto. Ajá. Ok. Y entonces hacías fanfiction de Harry Potter. Sí, qué horror. O sea, admitirlo ahorita enfrente de unas cámaras, pero Esa es tu cámara, acuérdate. yo escribía fanfiction de Harry Potter. Sí. Pero bueno, o sea, como que fue mi primer acercamiento a publicar algo, aunque fuera para un grupo de 15 otras niñas de 12 años que lo Ok. estaban leyendo en ese momento y que como que te daban esa validación de está chingón, sigue, todas queremos leer, ya sabes. Entonces como que desde ahí me empecé a picar, o sea, creo que nunca solté como el hábito de escribir. Y luego en teatro, en la prepa, precisamente en Sueños de un seductor, hubo un como momento en el que necesitaban expandir la obra para que hubiera un par de personajes más o para crecer un par de personajes. Y a mí me tocó como que escribir algunas de esas escenas y pues como que ya escribir en formato guión, digo, aunque fuera teatro, Claro. ¿no? Pero como que me fue acercando más hacia allá. Y la verdad es que, digo, el teatro fue un punto de entrada padrísimo, como de primera mano, pero yo como consumidora siempre consumía más televisión y cine en Ujú. realidad. Entonces como que ya se sentía que el puente empezaba a construirse en esa dirección. Y cuando me salí de estudiar negocios, o sea, a ver, si cuando le dije a mi papá que me iba a pasar de negocios a cine casi se infarta, imagínate que le decía teatro, ¿no? O sea, Ok. se infarta el triple. Entonces, para mí era como mi punto medio de decir, ok, aquí hay algo que pues, por más que sí es difícil entrar y crear una carrera y demás, existe como pues una industria un poquito más, pues no sé, más armada, más sólida como para hacer una vida de esto. Es que además justo hubo un momento en el cual en México era muy factible hacer un tipo de teatro y un tipo de comedia en televisión. Y yo creo que 2014, 2015, que es cuando estabas en Centro, si no mal recuerdo, Buenas matemáticas, como sí. que esa ruptura de lo clásico ya no existía. Ya no existía Laura Pico, ya no existía Eugenio Ajá, Derbez en pantalla en cuestión del programa que tenía en Televisa y claro. empezaba un nuevo sistema. ¿Cómo, ¿Cómo tú todavía a punto de salir de la carrera empiezas a ver esta apertura de las plataformas y este tipo de nuevo contenido que se estaba haciendo y decir, no, sí, estoy llegando en el momento correcto? Ay, pues sí, o sea, como que se empezaba a ver como que esa nueva forma de hacer televisión en México, los nuevos formatos como con streamers y pues Netflix, que fue el primero acá y demás, ¿no? Como que se empezaba a entrever. Y digo, después de graduarme de centro, la verdad es que pues todavía me tardé un rato en como poder entrar de lleno a la industria, porque pues bueno, como Porque todos. hiciste Festival de los Cabos. Ajá, sí, estuve varios años en el Sí. Festival de los Cabos. Fue como, de hecho, estuve de como intern, fui becaria. ¿Pagada? Primero no, y ya luego fui contratada por un sueldo. ¿Estuviste en el primero? No. ¿O cuál te tocó? Creo que el primero al que yo entré fue el 5, la quinta edición. Ok. Pero padrísimo, ¿no? La verdad es que, digo, era agridulce en el sentido de que muy chingón estar tan cerca de como todo este mundo
y de todos estos creadores, directores, actores, guionistas, o sea, el mundo al que yo aspiraba a pertenecer, pero todavía estando un poco pues afuera, ¿no? Claro. Porque estás del otro lado, es como, claro, pues sí, yo también me armaba mis junkets y así, de pronto yo estaba en prensa también, Ok. o ahí en la alfombra roja y ver de las entrevistas y demás. ¿Y ese fue tu primer acercamiento como con, vamos a decirlo de una manera que no debería de ser, pero con la fama, entrecomillado, para Sí, los que escuchan? sí, Ok. claro. Yo hice un contacto visual de 3 segundos con Jared Leto en una alfombra roja y quedé embarazada. O sea, estamos hablando de puro cancelado. Sí, es cierto. O sea, también, digo, Ewan McGregor o sea, también. si quieres, también decimos que hoy está Kanye en la Ciudad de México. Pero sí, ok. por cierto, es que es temático. Es por el concierto Ok. de Yay. Ok. No, Jared Leto, terrible ser humano. Bueno, no sé, no lo conozco, Es lo que ¿verdad? dices, es el rumor muy el fuerte. de la secta y demás, ¿no? Pero también esto era... Pero bueno, Antes, pre-secta. claro. Ok, entonces Los Cabos hiciste y luego saliste de la carrera y empezabas a buscar esos pequeños trabajos Sí. en los cuales terminabas siendo asistente de dirección en comerciales o cosas así, o bueno, de producción más bien. ¿Cómo empieza el camino ya hacia el guionismo? Pues yo siempre así digo, hice varias cosas, ¿no? Como dices, fui asistente de producción, asistente de dirección, también hice edición, animación, así lo que cayera, pero en paralelo siempre intentaba mantener vivo el tema de la escritura. Y la verdad es que Centro me ayudó en el sentido de que me dio ciertos contactos que me ayudaron más adelante. Primero de compañeros míos que como que empezaron a inmiscuirse por ahí. Y bueno, algo que digo es interesante de mi generación, todos querían dirigir. Todos quieren ser directores siempre. Todos querían dirigir o fotografiar. También habían varios que querían ser DPs. Pero guión, o sea, éramos yo y otro güey, ya sabes, y ya. Entonces, eso de cierta forma a mí me jugó a mi favor, porque cuando al día siguiente estas mismas personas, compañeros, etcétera, se encontraban ya con contactos que necesitaban guionistas, pues pensaban en mí, porque era uno de dos, ¿no? Claro. Pues la primera recomendación que realmente me abrió las puertas como a mi primer trabajo súper oficial, ya pagado, que ya me sentía yo adentro, fue una maestra de Centro que era amiga de la que fue pues mi jefa en este primer proyecto, que fue el, no reboot, como la nueva versión que sacaron de Rebelde en Netflix. Esa fue mi primera serie en la que trabajé. Con Santiago, justo que vino hace poco al programa. El señor Limón, para los fans que ya vieron ese capítulo. Sí. O sea, justo primero el proyecto estuvo a cargo exclusivamente de Natasha Ibarra y ya más adelante se involucró Santiago. No, eso no pasó. Eso no pasa. Cuadro no va a decir nada. En esa mirada tienen que poner a esa cámara. Para que algo. Ok, sí, sabemos. Pero bueno, sí, o sea, ese proyecto, justo Natasha, que fue como la creadora del proyecto, era amiga de esta maestra que me dio clases en Centro y estaba buscando como guionistas jóvenes, además, pues por el tema de que eran unos chavillos, ¿no? Los de la serie. Porque hay que hablar de la chaviza. La chaviza. Y pues digo, yo no soy en sí, pero era lo más cercano que había en ese momento de lo que encontraron. Y esto fue prepandemia, ¿no? Todavía, porque el proyecto arrancó 2019 o 2018. Sí. Como la concepción y a partir de eso lo empezaron a trabajar. Exacto. ¿Cómo es para una mujer guionista? Y quiero enfatizar el mujer porque ahorita tiene un porqué. Arrancar un proyecto tan importante en una industria en la que particularmente a los hombres son a los que se les había dado como esa oportunidad y estar detrás de ese proyecto. Pues la verdad, o sea, muy padre. También, pues sí, o sea, como que cierto grado de incredulidad de decir, estoy aquí, ¿no? O sea, como de, wow. Que digo, la verdad es que Rebelde fue un proyecto que tuvo muchos altibajos y que tuvo, o sea, como momentos bastante caóticos, pero yo estaba feliz, o sea, yo era como el golden retriever de ese cuarto de escritores. Yo solo estoy feliz de estar aquí, ya sabes, porque para mí que me hubieran abierto esa puerta era increíble. Y bueno, ese cuarto de escritores sorpresivamente sí estuvo muy balanceado en términos de qué tantos hombres o mujeres habían. Es el cuarto de los más grandes en los que yo he participado. ¿Qué es un cuarto de escritores? Para la gente que no sepa. Muy bien, empecemos por ahí. Sí. Pues bueno, un cuarto de escritores es el mejor trabajo del mundo, o bueno, es lo que yo creo, sobre todo cuando son de comedia, porque además, o sea, es juntar a un grupo de gente
pues muy cagada, sobre todo en comedia, ¿no? Y pues bueno, es estar ahí peloteando todo el día, de lo macro a lo micro, ¿no? Ujú. Entonces, se empieza como por más o menos cuáles son los grandes temas de la serie, de la temporada, quiénes son los personajes, cómo van a evolucionar, cuáles son sus grandes arcos, en dónde empieza, en dónde termina la serie. Entonces, pues bueno, en un pizarrón en el que estás ahí como esquizofrénico y loquito, empiezas a bajar como todas las tramas de todos tus episodios. Como Y el luego, meme de It's Always Sunny in Philadelphia, donde está Charlie Day claro. con sus alfileres viendo, ¿no? Sí, así, Eso. es como ya hacia la mitad de un cuarto de escritores donde ya estás así en el ácido máximo, todos somos Charlie Day. Pero sí, tal cual. Y pues bueno, vas como que entrando como más y más en el detalle de pues cómo se construye cada episodio por acto, ¿no? Y pues bueno, la suma de todo eso, cómo te lleva en un arco satisfactorio de inicio a fin en una temporada, ¿no? Y en este tipo de trabajos y en este tipo de proyectos donde hay un cuarto de escritores, donde no nada más la historia depende de una sola persona, si hay una cabeza, pero existen otros escritores, ¿tú dónde entrabas? ¿En la acción de los personajes, en los diálogos o qué era lo que hacías específicamente? Para entender un poco cómo se desmenuza este tipo de cosas para los que no han podido estar en un cuarto de escritores. Pues mira, la verdad es que Rebelde sí es como el único proyecto donde en un inicio, de los que yo he trabajado, Ujú. en donde en un inicio sí había una intención de dividir a los escritores por personaje. O sea, Ok. como de con qué personaje te identificas más y por ende tú vas a como aterrizar la voz de tal personaje y demás. Eso hacia adelante ya no funcionó ¿Y porque cuál era tu personaje inicial? pues es que ni siquiera llegamos al punto Ah. en el que, o sea, fue un proyecto con capas también. Sí. Yo creo que yo a la que más cercana estaba era Wandy, que es la lesbiana tatuada. No soy lesbiana, pero estoy tatuada y soy aliade. Ok. O Hannah, tal vez, que es la fresilla principal. Pero bueno, el punto es que ya nunca ni siquiera sucedió eso y nunca me he vuelto a topar con ese sistema en ningún proyecto. Es cierto que en las telenovelas sí tienen como esta distinción de guionistas que son escaletistas y guionistas que son dialoguistas, Ok. porque además, pues bueno, son series, telenovelas en las que estás haciendo cientos de episodios, ¿no? Entonces no hay tiempo de clavarse pues así al grado como lo hacemos en las series de plataformas, que son 8 o 10 episodios por temporada, ¿no? Pero bueno, en ese caso sí están los escaletistas, que son los que se encargan solo de pues la evolución de la historia, escena por escena. Del Y, drama. del drama. Y los dialoguistas, que pues bueno, evidentemente son los que ponen las voces de los personajes. Pero en series ya más estilo pues streaming, suelen ser cuartos mucho más pequeños, sobre Ujú. todo en México. Entonces ni siquiera hay tantos escritores como para que puedas realmente hacer esa división, sino que pues bueno, todos le entran a todo, la verdad. O sea, tienes que como saber adaptarte como escritor porque, pues, de Porque eso así va. pasa. Pero bueno, o sea, la verdad es que sí es cierto que ciertos escritores pueden identificarse más con ciertas voces de ciertos personajes. Entonces, por ejemplo, en Rebelde, José Miguel Núñez, que es Ujú. un amigo que trabaja ahí, muy chistoso porque así es un señor heterosexual que no tiene nada que ver con el personaje de Luca Colucci, que es una perrita así sassy, Ujú. pero se le salía súper bien. No sé por qué a José Miguel específicamente le salía súper bien la voz de la perrita sassy. Que es en donde justamente la diversidad también de ideas y de identidades de los personajes no necesariamente tienen que caer en el cliché, Ajá, sino en el así son, punto. Y entonces a los guionistas les exacto. brinda mucho eso, ¿no? Sí, ya conectas con distintos personajes y, por ejemplo, en ese caso, José Miguel sí le daba una repasada a ese personaje en todos los guiones, ¿no? Ok. O, por ejemplo, en uno de mis proyectos más recientes, Mentiras, y yo... Mm. A ver, a ver. Pausa dramática Sí. para que lo escuchen bien. Bueno, escribía fanfiction de Harry Potter, pero también escribí en Mentiras. No Está crean que bien, con solo me calma. trajeron por mis fanfics. Vamos para allá, porque yo era fan de ese fanfic de Harry Potter. Yo nunca he visto Harry Potter. ¿Nunca has visto Harry Nunca he Potter? visto Harry Potter. ¿Qué? Nunca me ha llamado la atención, pero leía tus Por fanfics. favor, déjenle un comentario a Hugo para que vea Harry Potter. Pero bueno, ajá, justo en ese tipo de proyectos es donde la diversidad aplica de una forma diferente, no necesariamente en una cuota de género, sino más bien en una cuota de identidad del personaje, Ujú. sin tener que
encasillarlo en eso, ¿no? Sí, claro, claro. O tú tener que cumplir con el cliché que es ese personaje, Claro. ¿no? Oye, y dentro de este mundo de Rebelde y el, ¿cómo decirlo? La presión inexistente hasta ese momento de que iban a hacer un remake de una telenovela tan importante como Rebelde a nivel Latinoamérica mundial. Ajá. Hubo un momento en el que en este starstruck, ¿no? En este golpe de estrellitas de decir, estoy haciendo lo que veía de niña o no veías Rebelde o cómo entras, cómo te empapa el mundo Rebelde a ti, cómo te cambia en ese sentido. No, claro, sí, o sea, definitivamente, bueno, de entrada es una responsabilidad enorme con cualquier adaptación, ¿no? Porque sabes que hay como un público cautivo que ya son fans de la serie original y pues sí entra un poco el nervio, la incertidumbre de cómo abordarlo para hacer algo que se sienta distinto, que se sienta nuevo, pero que al mismo tiempo también cumpla con ese fanservice, ¿no? Ujú. De nostalgia o de llegarle a los fans originales. Que en el caso de Rebelde fue muy complicado porque, o sea, yo recuerdo como pláticas iniciales donde era como que, ¿a quién le estamos hablando? ¿Para quién es esta serie? ¿Es para los millennials, Gen X nostálgicos que crecieron con la novela? O para ¿O, los nuevos. o es para los Gen Z, ¿no? Y pues bueno, intentamos aterrizar una especie de punto medio en el que además el fanservice para nosotros tenía que ver con que los RBDs originales iban a estar involucrados de cierta manera. Y pues bueno, desafortunadamente nos abrieron, bueno, hicieron un pacto entre ellos de que nadie iba Ah, a participar y así postearon un montón en Instagram de que RBD solo hay uno. O sea, sí, cuando se anunció que iba a surgir esta serie. pero se anunció que 2021, o sea, ya que habían terminado los guiones, ¿no? Porque ya, o sea, o incluso filmado. Es que, ¿sabes qué? Tal vez todavía no había salido el anuncio oficial, pero ciertamente ellos sabían. Sí, sí, vaya, lo que me refiero es cuando se anuncia, porque esa es Ajá. justamente un poco la pregunta. El sabes que tienes una responsabilidad antes de empezar el proyecto, evidentemente antes de que se anuncie, porque ya que se anuncia, yo me imagino que ya estaba escrito y medio filmado. Pero no Sí, sé, porque justamente como se atravesó la pandemia, no sé cómo funcionó eso. sí, creo que, si me acuerdo bien, creo que sí subieron ya como, cuando hicieron el anuncio oficial, subieron también un first look de que Ajá, ya estaba estos son los filmada, chavitos. Ajá, sí, sí, ¿no? sí, ajá, Okey. exacto. Pero bueno, sí recuerdo que, digo, el bateo de los RBDs originales fue desde mucho antes. Nada sassy, por cierto. O sea, No, no, está no. bien, así fue. Pero bueno, o sea, por favor, o sea, nuestra primera diagramación de la temporada uno tenía como personaje a Poncho Herrera, ya sabes, de que Ah, iba a no, estar. bueno, y se fueron por el más difícil, además. Claro, okey. Era de que, claro, nuestros sueños, que, claro, Poncho Herrera se va a enamorar de Celina y van a tener, porque Celina era la directora en Ya. esta nueva iteración y había toda una trama importante ahí. Luego, Que se escríbanse un reescribió fanfiction, quien quiera, ahí hay fanfictions posibles de escribir en porque... Wattpad. Sí, sí, Okey. sí, sí. Pero bueno, sí. Luego también, pues, esos factores te impiden como que, pues, entrarle a el punto medio como esperabas, ¿no? Porque Claro. si no se involucran tanto, ¿no? Digo, en Mentiras algo padre es que sí se sentía mucho esa sinergia del original y lo nuevo. Digo, bueno, teníamos a Mariana Treviño, además, Claro. que, o sea, es la Lupita original, ya sabes. Que ahí Y viene como la discusión de entre fans luego, ¿no? bueno, bueno, También, no, pero está bien. O no sea, me sí, voy a o sea, poner es la polémica. primera, que que la interpretó, eso es un hecho. Ya cada quien los gustos que tienen respecto Exacto, al exacto, personaje es diferente. Es como decir, ¿quién es tu Batman favorito? Pues exacto, nada más exacto. porque viste primero a Michael Keaton no quiere decir que sea el mejor, De acuerdo, de ¿no? Pero acuerdo. bueno, y entonces o sea, terminas de escribir o de participar dentro de Rebelde y como guionista, ¿cómo no sé si te funciona, pero cómo te despegas un poco de lo que termina siendo el director, Ujú. de lo que terminan entregando? Porque justo una de las cosas que platicábamos con Santiago, una cosa es lo que tú escribes, lo que yo, director, me imagino, y lo que la marca necesita. Sí, lo que ¿Cómo termina en pantalla. ajá, cómo te despegas un poco también de ese sentimiento de a lo mejor de, chale, no surgió como tenía que ser, o salió como tenía que ser, pero no conectó? Pues sí, es difícil, ¿no? Obviamente, como guionista, creo que tienes una película en tu cabeza Ujú. que, pues, creo que nunca
en pantalla se va a plasmar de la misma forma que tenías tú en tu mente, ¿no? Claro. Pero pues bueno, también pues sí, es tomar esa distancia, ¿no? Y hay veces que te sorprende para bien, ¿no? Hay veces que es como, órale, esta escena no me la imaginaba así y acabó súper chingona. Y luego también, muy comodín, si no te gusta, es como, bueno, estaba bien escrita la escena, pero eso fue culpa del director. O de alguien más, ¿no? Del editor O o de de... alguien más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también te puedes refugiar en eso, ¿no? Es de doble filo. Pero bueno, sin duda, digo, yo ahorita sí estoy como queriendo, coqueteando con la idea de dar ese brinco a dirección, porque sí, obviamente, pues hay una visión que uno tiene que nunca, digo, incluso aunque dirijas, nunca la vas a poder concretar al 100% como te la Ujú. imaginabas. Pero como escritor, pues sí, hay 1000 otros filtros de la página a la pantalla. Entonces, pues bueno, creo que está padre, como que sí, el experimento de incursionar también hacia la realización. Pero lo ves como un trabajo. O sea, tú analizas y dices, ay, ya, güey, este es mi guión, lo entrego y me separo. O sí, siempre queda ese... ¡ah! Depende del proyecto, yo creo. Ok, va. Ay, sí, también, a ver, o sea, es que también son procesos tan largos, Ujú. porque desde que tú empiezas a escribir una serie hasta que terminas de escribir una serie puede ser, a ver, la temporada más rápida que yo he logrado han sido como 4 meses. En guión. O sea, de En escritura. todo el proceso del cuarto de escritores y aterrizar todos los guiones de una temporada. O sea, digamos que una temporada de 10 capítulos, lo menos que te has tardado son de, oye, Ilse, este es tu primer día en la oficina, por decirlo así. Ajá, sí. Ah, este es tu último día, fueron 4 meses. Eso es lo menos que te has tardado. Es lo menos que me he tardado y lo más que me he tardado es más de un año. Ok. ¿No? Entonces, digo, depende mucho de cada proyecto. Y después de eso, todavía, pues bueno, va el año que se tardan entre preproducir y producir. Y luego, pues la postproducción, que también quién sabe cuánto se Y tarde. luego entrar en el slot de estrenos y depende también qué tanta publicidad le vayan a dar y Exacto. todo eso, ok. Entonces, muchas veces ya hay una distancia emocional Claro. también, ¿no? Sí, ya pasaron muchos años. Son años, literalmente. Ok. ¿Y de ahí surge Mala Fortuna después o qué? ¿O haces Acapulco primero? No, fue mala fortuna después. Ok. Como que algo que fue muy bonito de Rebelde fue que fue un cuarto muy grande. En un inicio éramos como 12 escritores. Y digo, Wow. hay que considerar que normalmente en México suelen ser de 3, 4, 4. 3. Ujú. El último en el que estuviéramos 2. Ok. ¿Pero también te da más control o te da menos control? El ser menos. Ajá. Sí, o sea, sí da más control, pero también hay veces que te enriqueces de como una conversación entre, pues, más puntos de vista, ¿no? Te desatoras más fácil cuando son más voces también. Depende de la perspectiva, El ¿no? pimponeo que le dicen. Sí, Ok. exacto. Pero bueno, y bueno, Rebelde fue un caso muy particular porque empezamos siendo 12 y terminamos siendo 3, 4. 4. 4. Pero todos mis amigos de ese cuarto como que me adoptaron de una forma que a mí me dio mucha validación, ese siendo mi primer cuarto de escritores, y todos me recomendaron muchísimo después de eso como para otros proyectos, entonces ya de ahí como que empezó a surgir una bola, como un efecto bola de nieve. Claro. Y de hecho Ajá. fue Santiago Limón, nuevamente viendo a cámara, saludos a ti Santiago por si estás viendo, que me recomendó para este de Mala Fortuna. Y también para otros más, sí, la verdad es que él ha sido como un vínculo importante en mi carrera entre varios proyectos y yo. Y pues bueno, en Mala Fortuna ahí caí en otro cuarto de escritores mucho más pequeño, éramos 4, 5 contando al showrunner. Sí. ¿Quién era el showrunner de Mala Fortuna? Cristian Conti, Cristian Conti. Ok. Espera, lo voy a volver a decir con más seguridad para que no parezca que Ay. dudé. Cristian Conti. Ok. ¿Y Mala Fortuna qué te entregó? ¿Qué me entregó Mala Fortuna? Me entregó, pues, de entrada, entender como que distintos procesos. No, después de venir de un cuarto tan específico como fue el de Rebelde, fue como, ok, bueno, hay distintas formas de trabajar esto y también ya siendo como un cuarto mucho más pequeño y yo sintiéndome como más segura también no de mi autoridad,
porque pues no se trata de tener autoridad, pero bueno, de como mi confianza en mí misma al pichar y demás, porque ya venía de 2 temporadas en Rebelde. Y eso como que me gustó bastante, o sea, como el sentir que no era como ya la, La pues no niña sé, nueva. ajá, Ok. la niña nueva, exacto, como que me dio seguridad en ese sentido. Y pues bueno, también divertido convivir con un proyecto que era un tono muy distinto a Rebelde y que era pues comedia más pura y dura. Ujú. Entonces, pues sí, no sé, como que adaptarse a cada proyecto también saca algo interesante a relucir de ti mismo y de cómo tú te relacionas con el proyecto, ¿no? Hubo un momento en Mala Fortuna o antes donde tu pensamiento y tu sentir de justo de estas tablas que mencionas, ¿no? De decir, ya estoy en esto, Ujú. donde volteaste y hablaste con tu papá y dije, ya ves cómo fue la decisión correcta. Sí. ¿Cómo recibe tu papá ok, tuviste la razón? Pues, hasta la fecha me lo dice todavía, como: "No, es que yo pensé que tú te ibas a morir de hambre", así me lo dice. Y me dice: "No, pero qué bueno que me callaste la boca". Pero, pues sí, o sea, como que ya porque, a ver, obviamente existía el riesgo de que Rebelde fuera como una cosa de una vez, ¿no? O sea, de que: "Ay, Claro. bueno, ya me invitaron a esto, estuvo padrísimo, aprendí un montón", y ahí muere, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo muy chingón que siguieran tocando mi puerta y me siguieran como buscando en otros proyectos después de eso y decir, okey, bueno, va bien el asunto. ¿Qué digo? Yo la verdad es que tenía un grado de confianza tal vez de, pues, delusional, de loquita, de De Leo, Lulu. de Lulu y de Leo que soy, de decir: "No, yo sí soy chida, les juro". Decía: "No, es que solo necesito una oportunidad". Era muy frustrante, o sea, la verdad es que el punto antes de poder como demostrárselo a la industria y que me dieran la oportunidad y me abrieran esa puerta y yo estar ahí con mis guioncitos, ¿no? De que, por favor, señor, así yo Ujú. soñaba en el Festival de los Cabos de que voy a dejar un guión secreto pegado en una bolsa de plástico en un baño y me va a hablar después, un productor cabrón, ¿no? Sí, Jason Blum o ahí, ok. Exacto. ¿Cómo llega a tu vida Acapulco? Pues bueno, algo que sí es muy industrioso, pero que ha sido padrísimo para mí y una gran ayuda, es que a partir de Rebelde conseguí managers y eso fue pues un aliviane porque pues sí es una pieza fundamental del proceso en el sentido de que te ayudan a mover tu trabajo. Explícanos por qué, o sea, o sea, porque la idea de este programa también es que haya gente que a lo mejor no necesariamente se dedica al cine, Ujú, pero que está pensando en hacerlo. ujú, Y muchas veces esa información no está en ningún lado. claro. ¿Para qué un agente y cómo funciona un agente con un guionista o con una guionista? Pues, la verdad es que, de entrada, la más grande maravilla de tener un agente, un manager, es que negocien por ti. Porque, a ver, o sea, yo no se me da eso de ser una tiburona y sacar el colmillo. O sea, y sobre todo al inicio de mi carrera, que para mí era como, si quieren lo hago gratis, está bien, con tal que me den la oportunidad. Y la verdad que sí hay un montón de gente que se aprovecha también de eso. O sea, pues sí Ujú. es como pues no sé, ritual de fuego en la industria cuando entras como pues escritor, director, creativo, lo que sea, emergente. Y solo quieres que te den un chance y entonces pues no sabes negociar, no hay un tabulador, no existe esta información como que no es fácil de acceder a ella. Entonces, creo que esa era una pieza muy complicada entrando a la industria de decir, no tengo ni idea de cuánto cobrar. Viéndolo en retrospectiva era como de, no, sí estaba bien, güey, para esas cosas. Y una vez que tienes a alguien que está como en tu esquina, como tu coach y que está como peleando esas batallas por ti para que tú te puedas concentrar en lo creativo, Y que no estar cobrándole a la gente. ¿mande? Y que no tengas que estarle cobrando a la Ay, gente, sí, ¿no? exacto, porque tú con todos quedas bien, de que, ay, con una sonrisa, padrísimo, y luego, pues detrás de cámaras están agarrando a madrazos todos, ¿no? Por las negociaciones. Sí. Pero uno aquí está de que, ay, qué padre, yo voy a escribir mi guión y ya, ¿no? Pero ese es un aspecto muy importante. Y por otro lado, que ellos también están cazando oportunidades por ti, Ok. ¿no? Entonces, el caso de Acapulco fue gracias a esto precisamente que, pues bueno, tocaron la puerta de estos managers para buscar guionistas
mexicanos. Acapulco es una serie, pues sí es una coproducción mexicano-americana, pero digamos que todo el desarrollo y la producción ejecutiva está más bien basada en Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces estaban buscando guionistas mexicanos que fueran bilingües. Y pues digo esto también para quienes estén intentando como entrar al negocio, es muy importante tener como una muestra de tu trabajo muy sólida, que te represente, ¿no? Un sample, como le dicen Tu en la demo. industria, ¿eh? Tu demo. Lo que viene siendo el demo. Entonces, pues bueno, yo tenía ya mi sample también en inglés y demás, y también ya tenía mi sample bilingüe, de hecho, porque era como de, no, tienes que tener un guión que diga, oh, I'm Mexican, pero que, ¿sabes? También con los gringos como que conecte. ¿Y tu Entonces, sample es tu fanfiction de Harry y Potter mi todavía? sample es, sí, ¿O como ya no? Hermione y Ron vienen a México. No, tenía un sample que se trataba de un gringo que vivía en Ciudad de México, adelantándome a la gentrificación Sí, un actual. poco. Y precisamente estaba aquí como de digital nomad, medio que viendo qué onda con la vida. Y termina como que conociendo a una mexicana y pues terminan ahí embrollándose y termina ella embarazada del gringo. Y aparte ella trabaja en una clínica de abortos. Ok. Sí, sí, sí. Y yo de que, ok, escena 1, interior, clínica de abortos, día, ¿no? Y ese era mi sample. Pero bueno, también hay que hacer cosas que tú tomes como, pues no sé, una postura en ciertos temas, ¿no? Y que pues nada, sobresalga, ¿no? A nivel narrativo, a nivel discurso, a nivel mensaje, a nivel humor, porque, o sea, esta gente lee cientos de guiones, Claro. quieres como que se acuerden del tuyo, ¿no? Entonces el mío era esta comedia de humor negro de una chica que trabajaba en una clínica de abortos que acaba embarazada de un gringo y al final decide quedárselo, ¿no? Y es un poco este rollo de ahora cómo le van a hacer estas dos personas tan radicalmente opuestas, ¿no? Y eso te lleva acá, o sea, eso lo muestras, te lleva a Acapulco Exacto. a trabajar con Eugenio Derbez, que tiene Ajá. una película muy similar. Sí. Tal vez por eso me Está contrataron. bien, no lo sabemos. Tal vez ahí estuvo el punto de conexión. No, digo, a ver, bueno, yo a Eugenio Derbez lo conocí hasta muchísimo después, ya en sets. O sea, yo estuve 3 temporadas en Acapulco y no fue sino hasta ya bien entrada la segunda temporada que lo conocí a él. Pero sí fue eso y una entrevista. Me entrevisté con el showrunner de la serie, Ok. que en ese entonces era un señor que se llama Chris Harris, que es un escritor veterano de How I Met Your Mother, ¿no? Que a mí me encantaba esa serie, ¿no? Digan lo que quieran ahora, que si ha envejecido mal, que si no sé qué. A mí me fascinaba. Que si Patti Cantó tiene otra versión, que si otras cosas. Ajá, Ok. exacto. Polémico de nuevo. Pero bueno, yo, o sea, son este tipo de momentos que sí como que te pellizcas a ti mismo, ¿no? De wow, Claro. ¿cómo llegué aquí, no? Y estando ahí en esa entrevista, platicando con este señor que es buenísimo y súper bueno para, o sea, tanto como escritor como para la comedia, como persona también. Y pues nada, me llamaron como 2 semanas después para decirme que me había quedado y estaba en el coche y me tuve que orillar para llorar un ratito, ¿no? De la emoción, porque pues realmente sí son esas puertas que se van abriendo y pues no sé, hay que mantenerse como siempre con esa gratitud, creo, y con esa perspectiva de decir, no manches, hace 3 años estaba pensando en dejar mi guión en una bolsa Ziploc en el Festival de los Cabos, en el baño, ya sabes. Claro. Y ahora estoy aquí platicando con esta gente chingona y me están contratando, ¿no? Entonces, pues sí, son esos momentos muy lindos de validación, creo. ¿Y Acapulco cómo funciona una producción con una coproducción con otro país? Sobre todo porque no sé si viajaste a Los Ángeles o si trabajaste todo acá, pero ¿cómo funciona ese proceso en el cual tú tienes tus ideas y allá la industria funciona de una manera completamente diferente? Y creo que, o sea, y justo anoté esa palabra porque eres de las pocas personas que conozco que se dedican a esto que no dicen industria, Mm, dicen negocio. mm. Y O yo sea, tengo que hablar esto con mi no, y psicólogo. está bien, porque creo que eso es justamente una de las cosas que platicábamos hace poco en este programa, que era la idea de cómo ves la manufactura como sí es arte, pero también es un negocio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo es ese choque cultural, tú como guionista, llegar y Ujú. decir,
güey, estoy trabajando en esta industria que es un negocio. Sí, pues la verdad, muy interesante. Sí estaba la oficina basada en Los Ángeles. El año que yo entré a trabajar a esa serie era 2021, entonces la pandemia seguía a full. Ujú. Así que todo estaba sucediendo en Zoom, de todos modos, no importaba que yo estuviera aquí y ellos allá, solo había 1 o 2 horas de diferencia de horario y ya, era la única diferencia. Y luego ya conforme fue avanzando el proyecto y la pandemia quedó atrás, pues sí empezaron ellos a reunirse físicamente en una oficina y como el hecho de que yo me uniera ya físicamente a ellos en Los Ángeles implicaba como todo otro proceso en donde yo ya tendría que haber sacado como una visa para poder estar allá y demás, pues me dieron como esta oportunidad de mantenerme yo a distancia y como sumándome cuando tenía la oportunidad de lanzarme, pero pues me lanzaba una semana o así de repente. Y cuando no, bueno, qué risa, porque la primera vez que fui a su oficina y me di cuenta el tamaño de la televisión en el que proyectaban mi cara, me dio algo. O sea, yo pensé que estaba en una no, en una pinche tele gigante. Y yo seguro parecía un villano de Power Y Rangers, tú ¿no? con tu sudadera Sí, porque hacía frío y eran las 8 de la mañana aquí en sí, sí, México y qué sí, sí. hueva, ¿no? Yo ahí la cabeza flotante encima de la mesa. Pero bueno, digo, obviamente tenía sus retos, esa dinámica de no poder estar en persona, sobre todo cuando este también era un cuarto tan grande, o sea, como de 12 personas. Entonces, de pronto, pues tanta gente quiere hablar al mismo tiempo que se complica. Pero bueno, eran lo suficientemente respetuosos para que todos encontráramos el tiempo. O sea, de que si yo tenía algo que pichar, pues sí, como que me daban ese ¿Y espacio. eras la única mexicana o había más, o bueno, no necesariamente Ajá. de la nacionalidad, pero es la única persona trabajando en México? ¿O cómo era eso? Sí, la única trabajando en México, sí. Ok, Y la única mexicana, no. Pero era una mezcla. Había, bueno, mexicanos que habían nacido acá o crecido acá, pero que se habían mudado a Estados Unidos desde bastante jóvenes, o habían mexicanoamericanos, ok. pero que no hablaban español necesariamente. Había también un chico venezolano. O sea, era una mezcolanza. Y también gringos normales. Sí, sí, sí. Bueno, pues espero que no de los normales porque Ah. ya no tenemos que dar normalidad. Ok, y entonces Acapulco estrena en 2022 la primera temporada. Yo me sumé a partir de la temporada 2. Ok, De hecho, en el 2021 salió la 1. la uno. Me acuerdo que cuando me dijeron que me iba a entrevistar para esto, todavía no salía. Me mandaron un link con todos los episodios. Digo, ahí firmé mi NDA y no sé qué. Me Y tu mandaron marca de todo. agua y todo. Sí, 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 claro. Pero estuvo padrísimo. O sea, como que me encantó esta serie. La primera temporada me pareció súper divertida, chistosa, ¿no? Como distinto también a lo que yo esperaba. Porque, digo, Eugenio Derbez, para bien o para mal, es una marca muy reconocible en México y tendemos como a pensar que va a ser, pues, de una cierta manera o que quizás iba a estar como más Claro. apegado a lo que él hacía antes acá. Y la verdad es que sí es un punto y aparte muy distinta esta serie, y fue como de no, wow, ahora sí tengo que conseguir este trabajo. Que justo lo que sucede con Eugenio es que lo que platicábamos, ¿no? En Televisa existe el Eugenio de Televisa Exacto, y existe el Eugenio que también se ha arriesgado y ha hecho otras cosas como Coda, como el ballet Te Gusta o No, ¿no? radical, Radical. Hay muchas cosas que me parece sí, ahí. Yo tengo un conflicto con Eugenio porque no me ha dejado extrañarlo. Porque todo el tiempo está a cuadro, ¿no? sí, Pero me parece que es algo que tampoco puede desaprovechar a alguien que está trabajando en tantas cosas todo el tiempo y que la misma gente te exige que estés ahí. claro, Entonces, me parece que lo que dices es una marca que es muy específica sí, en México porque sí le habla a un sector, pero ujú, muy bien se puede arriesgar a hablarle a otro y funciona muy bien. Y creo que Acapulco Radical cae en este tipo de proyectos. ujú, Y cómo ser parte de bueno, no sé si sea una palabra, pero esa refrescura ajá, ajá. del personaje. Creo que también es muy interesante ver como guionista, cómo retarte para no caer en lo mismo. Claro, sí, totalmente, como siempre hay que buscar cómo darle la vuelta, ¿no? Okey. Y digo, a mí ya afortunadamente estoy en un punto de mi carrera en el que me buscan ya directamente para ver si me interesa desarrollar como ciertas ideas o como proyectos que están como en desarrollo.
Y hay algunos que, digo, es chistoso porque no es algo que necesariamente pensaría yo que conectaría conmigo así de bote pronto, pero es un ejercicio muy interesante precisamente el sentarse a decir cómo le voy a dar la vuelta y cómo lo voy a hacer mío, ¿no? Y cómo voy a construir esa conexión. ¿Y cómo hiciste tuyo Mentiras? Pues ¿O prefieres que hablemos primero de no, Somos Oro? Tú dime. no, vamos con Mentiras. Pues no sé, o sea, yo creo que Mentiras fue un reto muy interesante, porque digo, obviamente también es una obra enorme, ¿no? Con una cantidad impresionante de fanáticos. Y de nuevo es este reto, ¿no? De cómo le das la vuelta, pero al mismo tiempo manteniéndote fiel a lo que ha tenido éxito del original. ¿Viste la obra? La verdad, debo de decir, aquí me van a funar No. los fans de Mentiras. No la había visto antes de que me buscaran para el proyecto. Entonces, en cuanto me buscaron, ya fui a verla y me divertí muchísimo. Y además de lo que yo disfruté la obra, algo que me pareció increíble era el ambiente, ¿no? O sea, ver a toda la gente que, bueno, de entrada, una obra de teatro que se presenta tantas veces a la semana, todas las semanas, durante 16 años, y que siga llena cada función y que la gente se pare y baile y cante y haga la fiesta que hace. O sea, para mí eso fue muy impresionante y fue como de, ok, qué chingón, vamos a entrarle con todo y vamos a divertirnos mucho porque esta gente también lo que quiere es divertirse, ¿no? Eh, Claro. Y la Ilse de la prepa, ¿cómo apreció ver que estabas trabajando, no necesariamente en la obra de teatro, pero sí adaptando una cosa que viene de tu primer amor? No, pues muy bonito, la verdad. Sí, fue un momento bastante full circle. Y luego también, hace poquito volví a ir a ver la obra, y también se sintió bien bonito. O sea, ya en retrospectiva, después de que Ya saliera estrenada. ajá, Ok. ya estrenada. O sea, fui hace unos meses otra vez a ver la versión Mentidrags, ahora que no había ido. Y pues bien padre, ¿no? Yo la verdad es que creo que Mentiras nos dio siempre mucho con qué trabajar, Ujú. pero también algo muy padre era que podías en esta serie, en este formato donde vas a convivir con los personajes muchas más horas, un poco rellenar los espacios, ¿no? Y meter Los más, pues más referencias, más cosas que no necesariamente están en la obra. Pues sí, sobre todo para mí y bueno, y para el equipo de escritores que estuvimos detrás, creo que lo más importante fue desarrollar un poco más a profundidad las relaciones, ¿no? Porque en la obra de teatro, como que exprimen mucho la comedia de enredos de, ay, está con esta y con esta y con esta, y ya lo cacharon y tiene que esconderse por aquí. Pero lo que no hay tanto en la obra de teatro, o sea, sí con el personaje de Daniela, que es con el que más exploran, bueno, los 15 años de ella y como que se conocían desde la prepa y demás. Pero con los demás personajes no había tanto como que esa historia de fondo tan desarrollada, al menos, ¿no? Habían como que atisbos Ujú. de por dónde se había enamorado Emmanuel de todas ellas. Entonces, creo que para mí eso fue lo más padre, ¿no? Como decir, jugar a imaginarnos, ese pasado de los personajes. Y también, bueno, algo interesante era que Gabriel Ripstein, que fue como, pues, el showrunner de toda la adaptación, y él desde el principio tenía varias cosas muy claras, entre ellas que quería que esto sucediera en el marco de un presente, o sea, que hubiera una narradora que estuviera contando esta historia, Ya. un poco para ayudar tonalmente, a ver, Mentiras es un mundo que vive hasta acá arriba, ¿no? Ujú. Que es super camp, que es muy divertido, pero que no es precisamente lo más aterrizado en la realidad. Y yo creo que Gabriel, que es un tipo muy lógico, que digo, busquen una foto de él, por favor, en Google, se van a sorprender de que él sea la persona que está detrás de Mentiras, porque es un tipo así que tú lo ves y es como bien serio. Si ves su filmografía y así, bueno, obviamente el hijo de Arturo Ripstein y demás, ¿no? Pero bueno, lo hizo increíble. Pero bueno, dentro de su lógica, yo Ujú. creo que él sentía que, ok, me puedo volar todo lo que yo quiera dentro de este mundo fantasioso que es Mentiras, siempre y cuando pueda justificar que existe como un contexto desde un presente donde hay una narradora que se está divirtiendo inventando todo esto, ¿no? Sí, lo Este, entiendo, creo que bastante y como que termina
muchas cosas en mi cabeza cuando veía la serie tienen más sentido escuchando un poco esto, porque para mí reflejaba justamente una cosa de esto no tiene una lógica de lo que estoy viendo en pantalla. Pero ahora que lo dices que es como una cosa más terrenal, como para que me esté hablando a mí, Ujú. tiene todo el sentido y entonces hay muchas cosas que cierran. Sí. Por eso te veía ahí como que decía, claro, ahora hay muchas cosas que tienen sentido. Desde el guión estaba escrito que iba a suceder en estos espacios neones con fondo negro todo. Era de lo primero que Gabriel tenía desarrollado, o sea, incluso Okey, como en su planteamiento antes de que empezáramos a escribir guión, tenía una maqueta ya del armada, espacio. tenía una maqueta del Okey, espacio dividido por los colores de los personajes, y creo que, ajá, o sea, precisamente él siendo alguien tan como esquemático y lógico, s pragmático. y pragmático, o sea, como que su forma de divertirse era decir: "Esto es algo que opera fuera de una realidad, y que por lo tanto va a tener como muchos guiños hacia el teatro". Él no es Leo. Él no es Leo, pero si Okey, fuera Leo, él hubiera sido Emanuel Mijares en una de esas. okey. Este, pero sí, y también como que el tono de la narradora ayudaba en el sentido de es una voz un poco más cínica, un poco más sarcástica, un poco más actual, que, pues, contrastaba con, entre comillas, lo cursi que pueden ser de pronto los personajes del pasado. Sí, lo cheesy que se vuelven de ellos. Oye, Ujú. ¿y comenzaron a escribir los guiones ya con la idea de quiénes iban a ser los El cast. que el cast o escribes, haces, escogen y reeditas? ¿O cómo funciona ese proceso? Pues, depende mucho por O sea, proyecto. hablando específicamente justo de Mentiras. En este caso ya estaba el cast. O sea, Okey. porque cuando nosotros heredamos el proyecto, o como la última iteración de lo que fue, pues, la serie que terminó siendo, Ujú. ya llevaban arrastrando, me parece que 4 años o Oh, 5 de querer adaptar la serie. Primero querían creo que el primer intento fue hacerla una película, me parece, y como que no jaló por ahí, dijeron: "Bueno, okey, entonces mejor lo hacemos serie". Hubo todo otro cuarto de escritores que escribió toda una temporada, que, pues, por X o Y razón no terminó jalando. Y pues ya, o sea, cuando nosotros nos involucramos, ellos ya estaban súper avanzados en ese proceso de paquetear el proyecto, que ya. el paqueteo, pues, ¿no? De conseguir a los actores de antemano para que sea mucho más probable que una plataforma te dé una luz verde de producción. Entonces, digo, no sé cuánto tiempo se hayan tardado en aterrizar en estas 4 personas que terminaron siendo, pero bueno, porque Luis Gerardo ya estaba desde el inicio, Sí, creo por que productora también, ajá, ¿no? entonces ya se sabía que él iba a ser Emanuel y, pues, bueno, las 4 chicas, no sé cuánto se tardaron en cerrarlas o no, el proceso de audiciones, pero cuando nosotros entramos, ellas ya estaban casteadas, lo cual también era padre para nosotros porque te lo puedes imaginar muy bien desde un Claro. inicio. Sí, Ajá, porque además si te dicen: "Estás escribiendo para Belinda", sabes perfecto exacto. la forma estética y la forma en la que se tiene que comportar. Si te dicen, Regina, ¿no? Mariana, Diana, o sea, de esta forma ya empiezas a construir cómo son tus momentos de interacción. Sin embargo, me parece que lo que no sé, y ahí puedes romper un poco la magia, en el guión ya estaban estas interacciones tan divertidas entre ellas o se fueron dando en el rodaje, porque creo que hay grandes momentos, el yo sí me lo madreo o el yo sí me la madreo Ujú, es muy natural, sí. ¿no? A pesar de que Mariana ya conoce el personaje y lo que sea, ¿ya estaba en guión o hubo esa, cómo decirlo? Como esa carta blanca de interactúen Ujú. y hagan ustedes su magia? Pues, sí habían muchas cosas ya desde el guión, Ujú. la verdad, pero también, sobre todo Mariana era la que más improvisaba. Y digo, a ver, yo solo fui al set a chismear unas 3 4 veces, pero bueno, Gabriel, que estaba ya a diario dirigiendo y demás, sí me platicaba que Mariana, o Se iba. sea, era espectacular, o sea, que cada toma sacaba chistes nuevos, ¿no? Y bueno, obviamente todos los actores tenían ahí sus, destellos de cosas que ellos aportaban, ¿no? Claro. Al personaje,
pero la verdad es que sí, la gran mayoría de lo que ves en pantalla ya estaba en el guión. Que es increíble porque además esa magia y esa forma de trabajarlo y ver la naturalidad con la que sucede, creo que es sumamente impresionante y es parte de lo complicado que de pronto se vuelve trabajar un guión, porque los diálogos se deben de sentir como conversaciones y no necesariamente como diálogos, Ujú. ¿no? Hay varios proyectos mexicanos, no voy a decir nombres, que mi problema es el diálogo, como que los diálogos son informativos para que no se te olvide que está esto. Sí. Y acá todo era como diálogo muy natural entre ellas. Evidentemente la actuación y la dirección tienen que ver mucho, pero es donde aplaudes y agradeces que existan guionistas que tienen esa naturalidad para hacer diálogos. Sí, pues es todo un proceso. Digo, en este caso ayudaba obviamente ya tener una base muy sólida en cuanto a la obra, ¿no? Las voces de los personajes ya estaban más o menos bueno, no más o menos, ya estaban bastante aterrizadas y más bien nosotros pues solo seguimos construyendo sobre Claro. eso. Eh, y sí, tal cual, ¿no? Y es un proceso de seguir escribiendo y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, porque normalmente un primer borrador de un guión va a tener muchos más diálogos como los que describes, ¿no? Sí. Y luego uno tiene que ser más exigente consigo mismo cuando a la hora de releer, e incluso ayuda mucho a hacer lecturas de mesa. Digo, obviamente con los actores, pues es lo ideal, pero si no, incluso entre los escritores, de que, a ver, yo voy a hacer este personaje, tú vas a hacer este personaje, y leámoslo en voz alta, porque muchas veces ya al escucharlo en voz alta es cuando te das cuenta de, ish, no, este está Qué estupidez. súper, sí, no, me la mamé aquí, ¿no? Pero bueno, es que, digo, suena muy cliché esto de escribir es reescribir, pero es cierto, y sobre todo en esta industria, ay, sí, no negocio. No, me encanta. A mí me encanta que lo veas como negocio, porque creo que es lo que falta mucho en la industria. Entender que es un negocio y que no todo puede ser teatro filmado o no todo pueden ser películas de cine de autor. Ujú. Para que se logren esas películas, tiene que haber películas que hagan una cantidad buena de dinero para fundamentarlas y hacerlas, y que no importa si pierden, porque eso es parte del negocio. Ujú. Arriesgar a que a lo mejor en esta no me sale, pero a lo mejor en esta sí, ¿no? Y por Sí, eso me parece que increíble que lo veas como negocio. yo espero, o sea, que, por ejemplo, casos como el de Mentiras, al que le fue muy bien, que digo, sí, obviamente estando dentro de este formato, molde bastante comercial y bastante tradicional, pero que arriesga por otros lados, ¿no? Sí, Arriesga en el humor, arriesga con esta propuesta que tenía Gabriel de los neones y que fuera teatral y que fuera diferente y que tuviera una identidad. Y para mí ese es como el punto medio ideal al que yo quiero llegar siempre en mi carrera, de decir, okey, sí es un negocio y estamos esperando que tenga un éxito comercial, pero también tiene una identidad que no solo es lo acartonado de toda la vida y la misma trama regurgitada, ¿no? Ilse, hay una pregunta que se hace regularmente en este programa para Ah, terminar, pero te voy a hacer dos porque creo que vale mucho la pena después de estudiar mucho de dónde vienes, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuál es tu top 5 de series de comedia? uh, top 5, okey. Bueno, ¿tengo que decirlas en orden o puede No, ser? pues como tú quieras. Puedes decir, echar el disclaimer de no están en orden. Okey. Bueno, una de mis favoritas tiene que ser BoJack Horseman. ¿Ok? Es que a mí me encanta el dramedy, ¿no? O sea, como que este punto medio en el que sí el humor y la levedad te permite también irte más dark y más profundo por el otro lado, como lo es en BoJack, que tú lo empiezas a ver y dices, ay, qué pendejada, ¿no? Un caballo animado, ¿no? Que era un actor. Y de repente ya para la tercera temporada estás como de, wow, esta es la cosa más existencial que he visto en mi vida. Eso me fascina. Entonces, bueno, BoJack seguro tiene ese lugar. Eh, yo creo que Arrested Development también ¿Ok? me encanta porque, Mucho Will Arnett. sí, es verdad. Y yo, exclusivamente proyectos de Will Arnett. Eh, pero sí, no sé, me gusta mucho ese tono como más cínico que tienen los personajes. Creo que me divierte mucho cuando los personajes son un poco mierda. ¿Ok? ¿Ok? No sé, también es algo que tengo que hablar con mi psicólogo, tal vez, pero sí, no sé, creo que saca unas verdades chingonas existenciales de uno mismo.
¿Qué otra serie será? Por ahí me gusta mucho una inglesa de Netflix que se llama The End of the Fucking World. Ujú. En general, el humor inglés me parece espectacular, ¿no? Ok. Y también tiene mucho que ver como con este sarcasmo y demás. Eh, Tengo que echar ahí dentro también The Good Place, yo creo. Ok. Que ese es como el otro extremo, ¿no? Es como un humor mucho más blanco en el sentido de que es medio bobo. Hasta que ya no. Hasta Hasta que se que pone ya complejo. no. Hasta que ya no. Pero sí, precisamente, como que creo que habita muy bien como que esa dualidad. ¿Y cuál será la última? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? La última, tal vez, me gusta también mucho Afterlife. La ubicas, es de Ricky De Ricky Gervais. Gervais. Creo ¿Qué que final? sí, O sea, el sí, sí, final, digo, sí. sin spoilear, me parece que es uno de los finales más... Es que me encantaría Sí, decir rompecorazones, pero tampoco, ¿no? Como que te abraza de una forma distinta. increíble. Sí. Sí, la verdad me encanta. Entonces, bueno, creo que lo que tienen en común varios de estos es que me gustan, creo que las cosas existenciales. Oye, y ahora sí, ya para terminar, ¿cuál es tu top 5 de películas? Uf, mi top 5 de películas, qué difícil. Bueno, eh, voy a empezar con como las que en su momento me hicieron decir, wow, quisiera hacer algo así, quisiera dedicarme a esto. Me gustan mucho como las películas que tienen una vibra medio indie, medio Sundance, pero que siguen siendo comedias. O sea, a mí siempre me gusta Ujú. que todo esté filtrado como a través del humor. Little Miss Sunshine. Justo te iba a preguntar. Justo le iba a anotar para ver si no era esa, pero justo, 20 años. 20, acaba de cumplirse, los vi en Sundance. Sí. No reconocí a la niña, dije, órale, qué Sí, que diferente Abigail es, se está retiró, cañón. ¿no? Y está haciendo otras cosas, pero justo 20 años de Little Miss Sunshine de Valerie Ferris, Sí, Jonathan Dayton. sí, tal cual, Ok. increíble. Little Miss Sunshine sí, definitivamente tiene que estar ahí. También Juno, o sea, es como de películas que salieron en la misma 2004, época. 2006. Ajá, sí, o sea, como que pues no sé, me moldearon, yo creo, y me influyeron bastante. Eh, pero sí, Little Miss Sunshine, Juno. Ok. También me encanta 500 Days of Summer, la verdad. ¿Por qué? No, nada, está Y yo, bien. a ver, doble No, clic. no, está bien. Estoy siendo juzgada por mi top 3. Para nada. Es que, o sea, son como de las películas que en su momento yo decía, ok, o sea, siguen una fórmula, de nuevo, un poco regresando a lo mismo que hablábamos, ¿no? Es Son como de comercial. Spin, ¿no? De la revista Spin, como de... Está bien, o sea, está bien. Pues eso fue como de sorpresa, pero sí. ¿De qué lado estás? ¿De ella o de él? No, pues obviamente de ella, por ¿Ok? supuesto. ¿Desde el Se le inicio? advirtió. Se le Se le advirtió. habló con él. Sí, se ¿Ok? le repitió inclusive en varias ocasiones. Pero bueno, o sea, como que yo que soy muy fanática del género de rom-com, la verdad, o sea, me gusta mucho ver, sobre todo así, pelis 2000eras que me dan como un confort de tiempos más sencillos antes de que la Sí, ok. guerra mundial fuera inminente todo el tiempo, todos los días. En todas partes. En todas, sí, Everything Everywhere All at Once. De las películas recientes que he visto, me encantó Sentimental Value, la del año pasado. Ujú. Wow, qué película. ¿Y qué más? Me falta una por ahí. ¿Qué será? Pues, o sea, antes de que todos odiáramos a Woody Allen, hubiera dicho 3 de Woody Allen en el top 5, Di la una. verdad. Annie Hall. Por ejemplo, a mí me gustaba en su momento mucho Manhattan, Ok. ¿no? Así, ya cuando yo estudiaba cine era de que, oh, qué gran película, no sé qué. Y luego la volví a ver hace no tanto y ya es tan incómodo saber, es como con Louis C.K., que era uno de mis comediantes favoritos en su momento y hacía 1 millón de chistes de masturbación en su stand-up y era como, ah, jaja, qué O chistoso. anécdotas. Exacto, y luego decías, no, es que esto no es una rutina, esto es una anécdota. Claro. Y lo mismo aquí, o sea, se pone constantemente con chavas mucho más jóvenes, pero alarmantemente más jóvenes. En Manhattan, Woody Allen es un señor de 40 y muchos años y Yo soy un o señor de 50. 40 y Pero la novia está en la prepa y tiene Sí, sí, 17. lo entiendo. Espero que no tengas una novia de No, 17. no. Soy más joven, pero no tanto. Muy bien, No, espero no, que no no. de 17. No. Pues ahí está, Ilse. Muchas gracias por darte la vuelta aquí. ¿Dónde te sigue la gente? Pues en Instagram, supongo. En ilse.ap.
porque Apellanis es muy complicado. Entonces, dejémoslo en APE y ya con eso. Listo. Muchas gracias por venir. Gracias a Ya ti. que estrenen los siguientes proyectos, vienes para que no rompamos ningún NDA. Para que no me demanden. Y que no haya ningún problema. Gracias. Gracias. Muchas gracias.